¿Dónde estamos? En general siempre uno mira a los oficialismos porque son los ejes a partir de los cuales la política discurre. Y objetivamente hay una hipercentralidad del presidente y del oficialismo que amerita que siempre estemos hablando más del oficialismo que de la oposición. Pero naturalmente la oposición también va a concentrar la atención porque de existir alguna alternativa real de poder, eso va a venir de algún sector de la oposición. Puede venir de un cisma puertas adentro del oficialismo. Bueno, Villarroel, otros jugaron con la idea de Bullrich, parece eso amainar, a propósito de la definición de Patricia, de decir después de la reelección de Milei me gustaría ser presidente, que conlleva de todas maneras una trampa, que es que ella reconoce que quiere ser presidente. Entonces siempre puede tener una excusa para decir las cosas cambiaron, ¿no? Ahora, en el mientras tanto, ¿qué está pasando en el peronismo? Es el misterio y el enigma que muchos no pueden comprender porque hemos hecho análisis durante 70 años de la hipercentralidad del peronismo más que otra cosa. Y el peronismo, cuando solo el peronismo se atomizó, se fracturó, se rompió o se desgastó demasiado en el poder, dio espacio a una configuración política distinta, aunque con sectores del peronismo siempre dentro. Porque Macri tenía su pata peronista, porque además definitivamente De la Rúa había pactado con un sector del peronismo, era Chacho el vicepresidente, Chacho Álvarez, que venía de extracción peronista, naturalmente, y va de suyo que dentro del esquema de poder del presidente Milei hay muchos que provienen del peronismo, no solo Santilli, jefe de gabinete, sino además muchas otras expresiones en lo largo y ancho del país que también militaron por el peronismo en alguna oportunidad, no es solo el Nene Vera en la provincia de Buenos Aires o Sebastián Pareja, son muchos otros espacios, Carrancio. Esto es Osvaldo Pepe, periodista, editor argentino y uno de los tipos que más sabe del peronismo. Así que nos vamos a dar un pequeño gusto y además tratar de descifrar qué está pasando justamente en ese partido casi hegemónico de poder en la Argentina que hoy está en repliegue, está con el menor nivel de participación institucional de toda la historia moderna, con la menor cantidad de gobernadores desde el 83 hasta acá, con la menor cantidad de senadores y también probablemente de diputados. Osvaldo, un abrazo, un enorme placer. Buena mañana, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, Julieta? Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo. Bueno, la pregunta que haces es compleja porque, a ver, si vamos a hilar fino, ir al fondo de la historia, de esa historia que se proyecta y hecho raíces en el presente, el peronismo, como tal, podría decir algo que por ahí suena exagerado, pero no existe, se ha transformado en una sucursal, en una serie de satélites que tienen la forma partidaria del antiguo partido justicialista, llámese Frente de Todo, Frente por la Patria, bla, 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 bla. Es decir, ha renegado a su historia, a sus orígenes, a su carácter movimentista y se ha transformado en distintos lotes con, bueno, una jefa del partido desde, si no me equivoco, en noviembre del 2024, Cristina Fernández de Kirchner, que no está proscripta, está condenada. Está condenada, pero actúa como quiere, digamos, me parece que su objetivo es transformarse, más allá de cualquier cuestión que ensaye estas presentaciones en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, fórmulas diagonales que ensaya para sortear lo que ella llama su proscripción. Ella se quiere reservar el lugar de electora, lo que era el gran dedo de Perón, pasó a ser el dedito de una persona que está presa, porque esta es la verdad. ¿Y puede el peronismo reciclarse o recrear una alternativa real de poder lejos de Cristina? La verdad que lo veo complejo, porque hay un fenómeno en Cristina que hay que reconocer, es que sigue ocupando lugares centrales en la política, no reales porque no puede ser candidata, pero sí sigue ocupando, a ver, tiene un caudal, yo no sé, en las encuestas creo que andan del 25, no baja ninguna, ¿no? Claro, sí, más o menos. Sí, pero está presa, punto. No hay chance de que pueda ser candidata. No hay chance. Quieren generarla esa chance. Fuera de ella, bueno, el panorama está circunscripto a dos personas, a Axel Kicillof y a Máximo Kirchner, que Máximo es el heredero
Y es una pelea rara, porque después hay muchos satélites alrededor, ¿no? El natural sería Axel, ¿por qué? Porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ha hecho un feudo de eso, lo ha vallado, y están allí los votos del conurbano, que siempre han sido votos, y lo siguen siendo. Uno no se explica cómo, desde la racionalidad política, pero lo siguen siendo. Los votos del conurbano son los que sostienen. El peronismo se ha transformado, el pejotismo, como lo llamaba Kirchner, se ha transformado en un partido, diría, casi provincial con proyección nacional. Ahora, conociendo estos datos que acabas de dar, ¿alguna vez viste este mismo escenario o parecido? Bueno, en el 83 hubo un escenario de fragmentación muy alta del peronismo, pero a ver, el 83 todavía había poder sindical, claro. un poder, no, más allá del poder sindical que puede seguir existiendo ahora a partir de obras sociales y demás, y de capacidad negociadora que pueden tener algunos sectores, lo que había era un movimiento, una clase obrera industrial que fue la base histórica del peronismo, ¿no? El obrero industrial, asalariado, mensualizado, esa clase obrera que en el 83 estaba dando sus últimos testimonios vitales y políticos, y que ahora, bueno, con la desindustrialización que está sufriendo el país, el desmembramiento político del peronismo y la falta de alternativas, no existe ese escenario. Así que a la pregunta de Julieta de si había visto alguna situación como esta, sí, pero totalmente distinta, porque la base del peronismo seguía siendo el sector obrero organizado, claro, ¿no? La cosa movimentista, como decía Perón, y hoy eso se ha transformado en un club de reclamadores de planes sociales, digamos, no es una crítica, sino una descripción, eso es lo que decís. Eso quería decir, exactamente. Claro. No, es una descripción que han transformado ese sector por la falta de trabajo, la desindustrialización y demás. Sí. Son sectores que están al margen de cualquier cadena productiva, al margen de cualquier sistema educativo, Sí. y sin capacidad de introducir sus demandas al sistema por las vías naturales de la política, con lo cual ese desmembramiento del peronismo no se lo puede despojar de las transformaciones que ha sufrido el país. Claro, y también el mundo. Yo lo escuché el fin de semana a Andrés Malamud, que hablaba justamente sobre esto que vos estás mencionando, y decía que esto que estamos notando como cambio cultural o como cambio laboral se está dando en todo el planeta en el sector industrial. Él dice algo así como: todas las industrias del mundo se están reconvirtiendo, en Argentina estamos empezando desde el subsuelo, por eso se ve mucho más crítica la situación. Sí, coincido absolutamente con esa descripción. Y lo que trae eso es la fragmentación a la que aludía, ¿no? Claro. Un peronismo lleno de satélites. Yo creo que la definición más certera del peronismo, del último peronismo o del último pejotismo, la ha dado Julio Bárbaro, amigo, maestro literalmente, porque fue profesor mío en ciencia política, que el peronismo es un recuerdo que da votos, ¿no? Esa definición me parece fantástica, es un recuerdo. ¿Por qué? Porque no existe más tal cual se lo conoció, se ha transformado en otra cosa. Habría que ver cuántos votos da hoy, de todas maneras, ¿no, Osvaldo? Sí, yo tendría, por eso dije ahí, una base de Cristina del 20, alrededor de, no menos del 20, digamos 20, 25, algunos dan 30, y eso es un caudal todavía. Sí, yo creo que es muy inflado por algunos sectores a los cuales les es la polarización funcional. Me cuesta ver una imagen tan alta de alguien que cuando se expuso a la elección en 2017 perdió en la provincia de Buenos Aires con 1/3 de los votos, 2017, y que después sufrió todo el desgaste de los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, la condena y todo lo que ya hemos atravesado. Yo no sé, y respecto a Kicillof, es cierto que es el candidato más natural, pero también es cierto que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue jamás presidente. Él está en una situación difícil porque no puede mantener la provincia, no puede aspirar a la provincia y tiene que dar el salto a la presidencia o directamente termina su carrera política. Pero ¿a vos te parece que él debería mostrar mejores resultados en su gestión en la provincia para poder ser un buen candidato, o es independiente? Bueno, pero tiene una ventaja, Kicillof. Yo creo que debería mostrar mejor gestión. Bueno, el sentido común diría eso, ¿no? Yo no tengo duda de eso, pero lo que ocurre
es que la política nacional del gobierno de Milei lo ayuda en ese sentido, porque realmente el conurbano es tierra. Hay un misterio que yo no, la verdad no lo tengo claro y no tengo la suficiente información como para dar una opinión. Me llama muchísimo la atención, salvo que por lo bajo Petovelo esté haciendo una excelente gestión, no hay protestas. Es verdad no hay eso. protestas, no hay protestas, no hay un malestar visible. Yo camino el conurbano porque Sí. vivo en Canning, en un barrio cerrado de acá, donde está toda la zona sur. Sí, pero está cerca sí, de sí. Seiza y de muchas de localidades que tienen quizás muchas familias de bajos recursos. O sea, podrías verlo. No te escuché bien, perdón. No, que lo que digo es que Canning está muy cerca de una ciudad como Ezeiza, que sabemos Sí. que tiene muchas familias de bajos recursos, por lo que si vos salís a la calle lo verías rápidamente si vos te concentras en la observación. Yo no lo veo eso. Claro. No veo esa situación de ebullición social, digamos, lo que uno notaba, más allá de que haya sido también empujado, prefabricado, del previo al 2001, y no se ve esa ebullición, ese malestar. Sí se nota bueno, eso lo ve cualquiera, en cualquier lugar que viva, la merma del consumo, ¿no? La Sí. retracción del consumo es muy fuerte, pero hay como una mansedumbre social. ¿No será que Milei Sí. se ha convertido en la esperanza de un sector del peronismo y su modelo caudillesco personalista con rasgos autoritarios no está reemplazando al peronismo histórico en algunos lugares? Porque además Milei ganó en lugares donde el antiperonismo nunca ganó. Por ejemplo en Sí. Salta, por ejemplo en Misiones, por ejemplo en Tierra del Fuego, por ejemplo en Neuquén. Sí, hay un fenómeno con Milei en eso, pero yo creo que ha perdido gran parte de eso porque, a ver, es cierto lo que decís, además por estilo. Claro, correcto. Sí, es un sí, liderazgo como- más próximo al peronismo que al antiperonismo. No tiene nada que ver ni con Alfonsín, absolutamente. ni de la Rúa, ni Macri, digamos, ¿no? Pero absolutamente, digo, es más, si hacemos memoria, vas a recordar, dijo Lisa también, en el principio de la gestión, Cristina elogió el estilo y la forma de hacer política. Sí, del claro. Claro. Dijo, apareció un presidente. Sí. Exactamente. Pero yo creo En que oposición esto a ya, Alberto, ¿no? digamos, Claro. Estamos en la mitad de la gestión Y y es cierto. lo dijo el otro día con toda crudeza el presidente, ¿no? A mí no me interesa la microeconomía, a mí me interesa la macroeconomía. Yo no tengo que hacer estas cosas, yo hago el gran diseño de la macro y yo ahí voy a sacar adelante el país, pero bueno, lo que pasa es que los votos no están en la macro. Pero está bien lo que decís, pero recién acabas de decir que no ves como un reclamo social No lo creciente. Entonces, algo de lo que él dice es lo que también se está observando desde el gobierno, o no lo sé. Pero yo también entiendo como vos que si el malestar fuera tan grande, por lo menos habría cacerolazos. Por lo menos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso es un momento raro de la política. Sí, no, yo tampoco lo entiendo. Es un momento raro de la política, Sí. es difícil hacer un análisis que uno diga... A ver, perdón, Porque, pero... a ver, sí, Paulino. No, termina la frase que quiero decir algo No. sobre los cacerolazos. Que si uno ve el panorama, mencionamos recién, a ver, a Cristina, Máximo y Axel, pero hay un montón de periferia ahí del peronismo que resulta difícil de descifrar, de entender. Claro. El vuelco de Pichetto me resulta inexplicable, por ejemplo. Ujú. Pichetto se fugó del peronismo a una especie de peronismo liberal que él llamaba democrático y republicano, el peronismo republicano. Y por otro lado apareció Aníbal Fernández el otro día, un ex dualdista, todo servicio en toda la gestión de Kirchner y de quien fuere, hábil políticamente, dando a entender como que bueno, que había un candidato y ya está, que no iba a salir él con cartelitos de Cristina libre. Guillermo Moreno, que anda por ahí, coquetea un poco con la vicepresidenta. Sí. Y Massa, siempre Massa por ahí haciendo alguno de esos malabares. Entonces eso dice, ¿cómo juntamos todo eso? ¿Se puede expresar, podrá el peronismo lograr la Una síntesis, unidad de correcto. estos versos? Yo no lo veo. Sí, pero muy complicado, digamos, definitivamente, con un Massa que además el presidente nunca lo menciona, ¿no? Nunca, exactamente. Probablemente Bueno. explica la génesis. Ahora, por último, el tema de los cacerolazos. Sí. Los cacerolazos siempre fueron a gobiernos no peronistas. Gobiernos peronistas, perdón. No ¿Ah, sí? gobiernos no peronistas. Los gobiernos no peronistas solo hubo un atisbo de cacerolazo en el medio del ajuste de tarifas en barrios porteños. No, y con De la Rúa no hubo cacerolazos. Claro.
el cacerolazo contra De la Rúa fue cuando el peronismo se había corrido del gobierno y fue el cacerolazo de la crisis del 2001. Pero después digo, no hubo, el cacerolazo es más en nuestro tiempo, digamos, aquello que ocurrió con la crisis del campo y de allí para acá. Okay. Fue con las cadenas nacionales de Cristina Fernández de Kirchner. El cacerolazo era el emergente de una reacción instantánea ante una determinada decisión de gobierno. El cacerolazo fue una expresión de clase media, literalmente. Sí, por eso lo pensé, porque creo que hoy la clase media es la que está más castigada dentro del mapa socioeconómico, ¿no? Es la clase que está pagando la tarifa más alta, el que tiene el salario que aumenta menos. Vos pensás que la base de la pirámide hoy tiene asistencia del Estado y la clase media no. Sí, comparto, entonces lo pensé desde ese lugar. Sí, está muy bien. Y está muy bien pensado. Sí. Yo creo que tiene como cierta afinidad ideológica la clase media con el proceso actual en desmedro de otros procesos. Claro. Por ahí no es la persona que sale a la calle a Plaza de Mayo, pero sí se queja. La clase media hizo las grandes marchas por el cepo en 2012 y a partir de allí convirtió a las movilizaciones en una especie de manera de expresarse públicamente, ¿no? Perdón, Osvaldo, que te interrumpa un segundo y cerrando esta conversación. Efectivamente, la justicia, el fiscal ha Polichita pedido y ha citado a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio. Vuelve Adorni, como si algo faltara, a cierta centralidad a propósito de una justicia que ya no pudo aguantar mucho más. Es todo bastante harto evidente, pero lo cierto es que la centralidad de Adorni, que dijo Patricia Bullrich, explica en parte por qué el gobierno no fue eficaz en comunicar los proyectos, parece que va a estar bastante centralmente otra vez en escena en las próximas horas. Tema para el gobierno. Ahí eso puede tener algún rebote en la política. Bueno, es política en estado puro, pero digo, algún rebote que cambie, que no adjudique solamente el patrimonio de la corrupción al peronismo, que es la única oposición que se vislumbra, ¿no? Hasta que aparezca el tercero. Me parece que coquetea con la idea, le gusta más que antes. Jorge Brito no deja de ser una expresión que podría, eventualmente, puede haber otro outsider, puede haber algún gobernador que se anime. Algunos lanzaron el oso Levi, por ejemplo, a Gerardo Zamora, el exgobernador de Santiago del Estero. Puede haber expresiones que sean por fuera del peronismo, pero que tengan parte del peronismo. Sí, el peronismo siempre va a estar en algún lugar de poder. Una parte del peronismo siempre va a estar en una posición de poder, como decía Perón. No, peronistas son todos. Osvaldo, un abrazo enorme, un placer. Igual para ustedes. Osvaldo Pepe, periodista, escritor y editor argentino, uno de los tipos que más sabe. Pero fue una linda charla, Nos tomamos un poco de licencia, un poquito más largo de lo habitual, pero a propósito de lo que está pasando también en la oposición. Bueno, ya a las 9:01 en todo el país. Entré a